Un saludo, queridos hermanos. Ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo este sujeto aquí? Voy a predicar. Vamos a dar gracias al Señor por este día. Gracias al Señor por su misericordia. Inclinemos nuestros rostros, queridos hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, continuamos en tu presencia en este lugar. Te ruego, Señor, que tú nos animes, que tú, Señor, sigas preparando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para atesorar lo que aquí se está compartiendo, bendito Dios. En esta hora que solo tú seas ensalzado, Señor, porque tú eres suficiente para nuestras vidas. Te ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos que han podido, Señor, y han dispuesto a estar aquí en este lugar apartado por ti, Señor. Y te damos gracias que en coinonía, Señor, podemos, bendito Dios, alabar y bendecir tu nombre. Todo esto, Señor, para tu santa gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, se cantaba, ¿no es cierto? Nada mejor que mi Dios. Hoy se celebra, ¿no es cierto?, el Día del Padre. Como padres, siempre queremos hacer lo mejor para con nuestros hijos, dejar un legado. Pero a veces hay desazones con respecto a esa relación que tenemos con nuestros padres, con los padres. Tal vez padres ausentes, tal vez, ¿no es cierto?, padres que se preocupan y se ocupan de las necesidades de sus hijos. Como padres cometemos muchos errores. Como les decía, queremos hacerlo mejor, pero hay un Padre que es perfecto, un Padre que todo lo sabe, un Padre que escudriña los corazones de cada uno y un Padre que sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y es por misericordia que somos sus hijos, queridos hermanos. Dios es fiel y Dios hasta aquí, Él nos ha sostenido. Fuimos creados por nuestro Padre Celestial. Nos colocó en un mundo, en esta tierra. Pero como hijos de Dios tenemos que lidiar y luchar también por el sistema de este mundo. Pero ¿qué pasa con este sistema? Hagamos un diagnóstico justamente de este sistema, el sistema del mundo. Y vemos a nuestro alrededor la rebelión juvenil, la revolución radical y la desobediencia civil siguen extendiéndose. Se hace más desenfrenado el desarrollo a la ley y el orden. Hace muchos años que viene aumentando el crimen en el mundo y se seguirá, sin duda, multiplicándose. Los pervertidos sexuales vagan cada vez más por nuestras calles, violando y abusando de mujeres y niños. Ciertos recintos universitarios seguirán en un creciente estado de agitación. A pesar de todos los miles de millones que se invierten en el mundo y de todos los conocimientos médicos de la ciencia y de los programas para combatir los estupefacientes, no se ha podido poner freno a la toxicomanía. Actualmente, las drogas son un problema grande de nuestros jóvenes, invadiendo universidades, invadiendo colegios secundarios. La decadencia moral se está abriendo paso en cada faceta de la vida. Las películas cinematográficas están tan llenas de temas sexuales
y de asesinatos que parece imposible que lleguen a ser más escandalosas y perversas. Sin embargo, siguen descendiendo a nuevos niveles de desnudez, el adulterio, la violencia. Los espectáculos de televisión compiten por la libertad de satisfacer las tendencias sexuales de esta generación. Y en forma, los puestos de periódicos venden obscenidades de tal naturaleza que difícilmente se podrá describir y producir, salvo de quienes se ganan la vida con ellas, fueran poseídos por el enemigo, poseídos por Satanás. Hoy en día, más facilidades para las leyes de divorcio, el aborto, y que la vida doméstica tal como la conocemos ahora está siendo ridiculizada hasta que lleguen a ser socialmente aceptables las relaciones extramaritales y la mantención también de amantes. Las aventuras sexuales serán la norma entre los jóvenes. La deshonestidad, el fraude, la mentira y el robo se han convertido ya en una forma normal de vida para miles de personas. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dicho que se multiplicará la maldad de los hombres y también ha advertido que cuando una nación peca gravemente contra Él, tomará medidas contra ellas con una espada en su mano. Queridos hermanos, estoy convencido de que los motines y las rebeliones de ciertos gobernantes que con tanta frecuencia vemos hoy son la espada del Señor que comienza a lanzar destellos de juicio. Estamos a la puerta de la venida de nuestro Señor por su iglesia. Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar apercibidos como hijos de Dios. Queremos estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios afirma que el pecado aumentará hasta el punto de que aún los escogidos serán engañados y perturbados. Los pecados que contaminan el mundo, amados hermanos, está permeando tantas veces la iglesia también. Satanás ha soltado fuerzas demoníacas resuelta a destruir toda fortaleza espiritual. Las iglesias están enfrentando algunos de los peores problemas disciplinarios de la historia. Los ministros y obreros cristianos son algunos de los principales blancos de Satanás. Muchos drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, libran terribles batallas contra el pecado, amados hermanos, pero también la libran los cristianos vencedores. En realidad, todo hombre de Dios está en una continua batalla contra el poder del demonio. Y el apóstol Pablo en sus escritos también tuvo esas pruebas. Algunos cristianos se dan por vencidos y ceden convencidos de que ese es el único camino posible. Muchos abandonan a la iglesia y otros, descontentos con su congregación, van de iglesia en iglesia, amados hermanos. Otros resuelven superarse, toman resoluciones, oran con más intensidad y hasta ayunan también. Y no digo que esto no sea eficaz, queridos hermanos, pero se atormentan
en tremendos ataques de esfuerzos espirituales, pero también muchos se ven perdiendo las batallas que saben que deben y debemos como hijos de Dios ganar, queridos hermanos. En este diagnóstico terrible, en este sistema del mundo, entonces, como hijos de Dios, ¿qué haremos? ¿Hay alguna salida de este círculo vicioso de errar, de ceder a la tentación, agonizar de remordimiento y luego repetir una y otra vez el mismo proceso? Caemos, pedimos perdón, volvemos a caer, amados hermanos. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos enfrentando el sistema del mundo? ¿Cómo estamos viviendo con nuestro entorno? ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo como hijos apartados de la gracia de Dios? Sí, hay una solución, queridos hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y como cantábamos no hace mucho, nada mejor que mi Dios. Dios tiene el medio de la liberación, amados hermanos. El hombre no tiene por qué ser esclavo del pecado. No tenemos que ser por qué esclavos del pecado. El Señor nos liberó. Ustedes no tienen por qué vivir por los hábitos e impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay poder sobre todo pecado. Y la solución, amados hermanos, es Jesús. Por lo tanto, ante este diagnóstico negro del sistema del mundo, sí hay solución. Sí hay rescate, amados hermanos. Y aquí los invito a abrir sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. ¿Lo tenemos? Primera epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así en el nombre del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es un saludo del apóstol Pedro al pueblo de Israel, a los que estaban dispersos, y también, por no decirlo también, queridos hermanos, a nosotros. Vamos ahora al versículo número 13. Que es en la que quiero detenerme. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. En estos versos, amados hermanos, estos versos nos invitan
a estar preparados para la venida del Señor, ser obedientes y no conformarse a los deseos de la carne o al sistema del mundo. Y también nos invita a la santidad y nos devela la santidad de Dios y la santificación de los hijos de Dios. Estamos acá alrededor del año, en esta epístola, alrededor del año 64 después de Cristo. Pedro, probablemente desde Roma, cuando empezó la gran persecución bajo el emperador romano Nerón. Pedro, autor de esta carta y dirigida a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se habían esparcido por toda Asia, como leíamos en el capítulo 1, versículo del 1 al 2. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la esperanza, queridos hermanos, como hijos de Dios. El inminente regreso de Cristo debe motivarnos a vivir, queridos hermanos, para Él. Estar mentalmente alerta, poner nuestra esperanza, poner nuestros deseos en la venida del Señor, estar expectante. La salvación y tan buenas nuevas también requiere que, como cristianos, ejercitemos la diligencia mental y la disciplina moral en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en el entorno en el cual nos desarrollamos. Esto se debe hacer mirando con gozo y confianza hacia la gracia que será dada en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esto, queridos hermanos, es correr el velo de alguien que ha estado con nosotros todo el tiempo. Cristo vive en nosotros. Si bien es cierto, el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero su presencia está morando en nosotros, en su Santo Espíritu. Por lo tanto, cada paso que damos, queridos hermanos, el Espíritu Santo anda en nosotros, vive en nosotros, camina con nosotros, vive con nosotros. Por eso Dios conoce todas las cosas, porque conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras alegrías, conoce nuestros pensamientos, sabe qué cosas hay en nuestra vida, qué cosas hay en nuestro corazón y qué cosas mejorar en nuestra vida y cómo, queridos hermanos, puede hacerlo Él solamente dejando que Él actúe en nuestra vida solamente. Hermanos, no es suficiente que yo le diga que Jesús es la salida. No es suficiente. Ninguna fórmula surtirá efecto en su vida o en la mía hasta que aprendamos a recibir el poder de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que se nos ha predicado que todo lo que necesitamos está en Cristo. Y es cierto, pero la cuestión es cómo lo sacamos, es cómo vivimos en Cristo, cómo vivimos la santidad aquí en la tierra, cómo vivimos como hijos de Dios. En Juan 15:5 da la solución también, entre otros casos. Es estar unido a Cristo, es la clave, queridos hermanos. Estar unidos a Cristo, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La rama
que no da fruto, queridos hermanos, es quemada. No sirve para nada. Pero el que está sustentado, el que está pegado a la vid, el que está pegado en Cristo, el que tiene esa relación personal con Cristo, tiene vida eterna, queridos hermanos. Gloria a Dios por eso. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que nos hace vivir en esta tierra, en este mundo pervertido, en este mundo de oscuridad. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el que nos anima. Ese es el que nos fortalece. Ese es el que provee lo necesario para nuestras vidas, amados hermanos. ¿Cuál es el llamado entonces? El propósito de la alegoría de la vid es inculcar la importancia de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Las ramas no unidas a la vid no tendrán posibilidad de producir frutos. Es imprescindible permanecer en la vid. Es imprescindible permanecer atados a Cristo, amarrados. El vivir en la luz del regreso de Cristo reclama también para los hijos de Dios una vida de obediencia, modelando nuestra conducta en base a la santidad de Dios que se nos ha llamado. Ser discípulos, queridos hermanos, es aprender del Maestro. Es la relación con el Maestro. Es ver cómo actúa el Maestro. Es obedecer al Maestro. Es estar al lado del Maestro. Y el Maestro es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Versículo 14. Primera de Pedro, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí nos llama esta porción a tener o a ejercer el dominio propio en nuestras vidas. Tenemos libre albedrío. Dios nos creó así y damos gracias a Dios por eso. ¿Y qué pasa, queridos hermanos, cuando nos conformamos al sistema del mundo? Ocurren a lo menos dos cosas. Perdemos el gozo de ser cristianos, uno. Segundo, y perdemos el poder de Dios en nuestras vidas. Andaríamos sin la protección de Dios, sin la protección de su Santo Espíritu. Tendríamos responsabilidades solas. Pero, queridos hermanos, quiero decirle algo. No tenemos la fuerza para enfrentar las circunstancias de la vida. No tenemos fuerzas para salir adelante en este medio en que estamos viviendo. Nos desanimamos fácilmente. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Somos inconstantes en la vida. Somos humanos. Pero necesitamos esa fuerza que viene de lo alto. Necesitamos el poder de Dios para nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios para enfrentar las circunstancias de la vida. No importa lo que pase. El Señor dijo que aquí en la tierra tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si estamos en Él, vamos a vencerlo. Somos victoriosos, queridos hermanos, en Él. Gloria a Dios por eso. Un gran hombre dijo, tú puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer las cosas que hacen ellos, pero no tendrás ningún poder de Dios.
Esto es la verdad. Dios no otorga su poder a los que se conforman al sistema de este mundo. Preparemos nuestra mente, queridos hermanos. El apóstol Pablo escribió: cambian su manera de pensar, cambiemos nuestra forma, nuestra manera de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, si lo pueden buscar, mientras me sirvo un poco de... Romanos 12, 2, voy a leer la versión, la NTV, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Queremos eso para nuestras vidas, queridos hermanos? Sí, yo lo quiero, queridos hermanos. ¿Y cuál es el llamado entonces? Como hijos de Dios, se requiere una transformación total de nuestra manera de ver el mundo, de esta manera de ver el sistema del mundo, no viendo la vida en términos también de este mundo, el reino del pecado y de la muerte, del cual hemos sido transferidos por el poder de Dios, sino en términos del nuevo reino al que pertenecemos ahora, reino regido por la justicia, la vida y el Espíritu. Aunque estamos viviendo en este mundo, su palabra dice que ya no somos de este mundo. Tenemos herencia en los cielos, queridos hermanos. El éxito de la vida cristiana es la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, es decir, reconocer y poner en práctica la voluntad de Dios para cada situación que estemos enfrentando en la vida diaria. Dios nos ha dado su Espíritu, que está trabajando para cambiar nuestros corazones y nuestra mente desde dentro, para que nuestra obediencia a Dios sea natural y espontánea. El mes pasado hubo un feriado legal de celebrar la Semana Santa, pero justamente este sábado, ¿no es cierto?, y este fin de semana, obviamente, se celebra Pentecostés, el Pentecostés histórico, cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo en un aposento alto donde habían alrededor de 500 personas, y dice que llega, ¿no es cierto?, el poder ahí del Espíritu Santo en las personas. Las personas hablaban en otras lenguas. Las personas, ¿no es cierto?, las personas alrededor que veían y les preguntaban: ¿qué hacemos? ¿Y qué les pasa a estos? Pero estaba la gloria de Dios, el poder de Dios en los hijos de Dios en ese instante, en ese momento. Gloria a Dios por eso. Esperamos la llenura del Espíritu Santo. Esperamos los dones espirituales, queridos. No nos cansemos de pedir la llenura de su Santo Espíritu. No nos cansemos de pedir los dones espirituales. ¿Para qué entonces? ¿Para mí? No. Para edificación de la iglesia. La iglesia crece, queridos hermanos, cuando estamos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, cuando hablamos en el Espíritu. Gloria a Dios por eso, amados hermanos. Versículo 15 y 16, Primera de Pedro,
versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Gloria a Dios por eso. El Dios de Israel y de la iglesia cristiana, queridos hermanos, es santo. Dios es santo. La santidad ocupa el primer lugar entre los atributos de Dios. Y la Biblia recalca de manera especial esta cualidad. ¿Qué es la santidad entonces con referencia a nuestro Dios? Significa la trascendencia y la perfección de Dios sobre todas las cosas creadas. Dios es distinto a su creación, incluye su absoluta pureza moral, aborrece el pecado y exige la santidad de parte de los seres creados. Santo no es un concepto ético, sino que se trata más bien de algo que está relacionado con la propia naturaleza de nuestro Dios, con la propia naturaleza de nuestro Padre Celestial, que lo distingue de todo lo demás. Es algo que separa a Dios de su creación y tiene que ver con su trascendencia. Cuando hablamos de santidad de Dios, estamos muy acostumbrados a asociarla casi exclusivamente con la pureza y la justicia de Dios. Sin duda que la idea de santidad contiene también esas virtudes, pero no constituye el significado principal, amados hermanos, de la santidad de Dios. La palabra bíblica santo tiene dos significados distintos. El significado principal es lo apartado o lo otro. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él y todas las demás criaturas. Se refiere a la majestad, se refiere a la trascendente vida o a trascendencia de Dios, a su augusta superioridad, en virtud de la cual Él es digno de todo, queridos hermanos, nuestro honor, nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestra alabanza. Él es otro o es distinto a nosotros en su gloria. El segundo significado de santo se refiere a las acciones puras y justas de Dios. Dios hace lo que está bien, nunca hace lo que está mal. Dios siempre actúa de manera justa, porque su manera es santa. Podemos entonces diferenciar la justicia interna de Dios, su naturaleza santa, apartado de su creación, y de la justicia externa de Dios, sus acciones, soberano, tiene absoluta autoridad de gobernar y disponer de sus criaturas según su perfecta voluntad. La santidad del hombre, ahora. La santidad, el significado de esta palabra es separación o apartamiento para vivir para Dios y también para servirle justamente a Él. La humanidad perdió toda santidad en la caída. Estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y por la misericordia de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, vino a morir por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y cuando estaba en la cruz, en su último momento, dijo: consumado es. Cumplió todo lo que el Padre le había demandado.
Dice que en el templo el velo se rasgó de arriba abajo. Y qué privilegio, queridos hermanos, dándonos el libre acceso al lugar santísimo, donde en oración, donde una reflexión en nuestras vidas podemos ir en libertad a nuestro Padre Celestial. Y eso le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Le costó la muerte, pero ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Nos dejó solo? No. Nos dejó su Santo Espíritu en nuestras vidas. No estamos solos aquí en la tierra, amados hermanos. Como les decía, que la humanidad había perdido, ¿no es cierto?, la santidad. Pero Dios hace a su pueblo participante de su santidad. Aquí y en el cielo se hallará perfecta y eternamente santificado. Y como para dar seguridad de esto, nuestro Padre Celestial lo considera ya santo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, con motivo de la unión, con motivo de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos pegados a la vid, estamos pegados a Cristo, queridos hermanos. La verdadera santidad caracteriza los actos externos, pero más el móvil o la intención del corazón. Es un principio interior en nuestras vidas. No solamente rectitud, no solamente benevolencia o alguna otra excelencia moral en nuestras vidas, sino la armoniosa combinación de todo. Así como los colores del prisma forman la luz pura. Dios, hermanos, es la fuente de la santidad, es la inocencia, es la santificación en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de objetos santos o de un pueblo santo, se refiere a objetos que han sido separados, consagrados o hechos diferentes por la mano de Dios. Queridos hermanos, nosotros estábamos en una condición perdida. ¿Y qué hizo Dios? Nos toma ese lugar y los coloca en un lugar de privilegio. Ustedes, hermanos, están en un lugar de privilegio. Son hijos de Dios, coherederos de nuestro Señor Jesucristo, esperando la venida del Señor para gozar las bodas del Cordero por la eternidad, amados hermanos. Ese es el privilegio que le costó la vida, que costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué privilegio. Nos toma en un lugar que estábamos, hermanos, gateando, sin sentido a la vida. Dios nos dio un sentido a la vida, amados hermanos. Nos dio una forma de por qué vivir, por qué estamos aquí en la tierra. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios nos ama, Dios nos da fuerza. Gloria a Dios por eso. Los objetos hablaban, ¿no es cierto?, que la Biblia habla de los objetos santos. Queridos hermanos, las cosas apartadas para Dios son para glorificar a Dios. Una guitarra, una batería, es apartada por Dios para glorificar el nombre de Dios. Estos objetos, queridos hermanos, no son cualquier cosa. Fueron apartados para glorificar a Dios. Los músicos fueron apartados para glorificar a Dios. Cada uno de nosotros tiene vida para glorificar a Dios y dar gracias justamente a Dios. El suelo que pisaba Moisés frente a la zarza ardiente era suelo santo porque Dios estaba allí. Y Dios está aquí, queridos hermanos. Este lugar es santo porque es apartado por Dios.
en una manera, estaba presente Dios ahí en una manera especial. Era la cercanía de lo divino, que convertía lo ordinario. Dios convierte, queridos hermanos, lo ordinario en algo extraordinario. Hermanos, Dios lo convirtió usted en algo ordinario, en algo extraordinario, porque es hijo de Dios. Y a lo cotidiano, en algo fuera de lo común. Todo, sin excepción, tiene una consecuencia espiritual, queridos hermanos. Cada cosa que hagamos tiene una consecuencia espiritual. Si estamos en nuestro hogar, en la casa, en el trabajo, lo que hacemos, lo que pensamos, tiene una consecuencia espiritual. ¿Cuál es el llamado entonces? Sabemos que Dios es santo. Sabemos que el sistema del mundo está gobernado por Satanás. Pero ¿qué haremos? ¿Viviremos para las cosas de este mundo o viviremos para Dios? Esa es una reflexión íntima que debemos hacer, queridos hermanos. De acá no salgamos igual como llegamos, amados hermanos. Reflexionemos sobre nuestra vida. Reflexionemos, ¿qué haremos? ¿Viviremos para Dios o viviremos para el mundo? La obediencia es el camino de la bendición y santidad. Y la recompensa es la comunión con el Padre. Es la bendición de Dios en nuestras vidas y el privilegio también de ganar a otros para Cristo. Ese es el motivo que el Señor nos apartó, para que no callemos, queridos hermanos. Para que donde estemos podamos convidar, podamos compartir las buenas nuevas del Señor. Vemos afuera cuántas personas que no tienen un sentido a la vida, hermanos, no tienen una dirección. Vamos a los cementerios. ¿Cuántas tumbas ahí? Están ahí esos cuerpos sin haber entregado sus vidas a Dios. Y en un momento van a tener que comparecer ante nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. ¿Y cuál es la dirección? ¿Y cuál es la condición? La muerte eterna, queridos hermanos. Hoy en vida podemos hacer esa decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque cuando partamos de este mundo ya no vamos a tener la oportunidad, no vamos a tener la situación para poder cambiar nuestras vidas. Queremos estar en la presencia de Dios, tener esa vida eterna, beber esa agua viva que es Cristo Jesús. Como Dios es santo, es grande y bueno al mismo tiempo, no hay maldad, amados hermanos, entremezclada en su bondad. Cuando somos llamados a ser santos, no significa que hemos de compartir la majestad divina de Dios, sino que hemos de apartarnos de nuestra pecaminosidad normal como seres caídos. Hemos sido llamados a reflexionar el carácter moral y la actividad de Dios. Hemos de imitar la bondad de Dios. Hemos de imitar el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser santos y a reflejar la justicia y la pureza de Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, amados hermanos. Reflexionemos, queridos hermanos, si hoy día quieres pasar aquí adelante. Reflexionemos sobre nuestra vida. Hemos fallado, le hemos fallado al Señor. ¿Cuántas veces? Como decía el apóstol Pablo, hago lo que no quiero hacer. Eso hago. ¿Cuántas veces
hacemos algo? ¿Cuántas veces prometemos algo y no lo cumplimos? Que tu sí sea sí, que nuestro no sea no. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere santificarnos, quiere ayudarnos, quiere prepararnos para la venida del Señor. Quiere que estemos apercibidos, queridos hermanos. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Señor, el mensaje, bendito Dios, tu mensaje está entregado, Señor. Tú harás, bendito Dios, como a ti te place, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada uno de nuestros hermanos. Señor, instalos a reflexionar sobre nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Santo, para tu santa gloria. Te ruego una bendición especial por quienes están acá, quienes están conectados también. Ayuda y fortalécelos. Señor, tú eres suficiente para nuestras vidas, oh Padre Celestial. Pero algo más necesitamos de ti, bendito Dios. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu dirección, necesitamos la fuerza de tu Santo Espíritu. Necesitamos que nos anime, que nos ayude a vivir y enfrentar el diario vivir. Amado Dios, todo lo externo perece, pero tú, Señor, eres permanente en nuestras vidas. Alabado seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.